El Centro Histórico de Puebla alberga diversas leyendas que han transcurrido en sus principales calles. Acompáñenme en esta emisión a conocer algunos de estos relatos. Esto es La Bitácora, arte, cultura y creatividad en Puebla. Las leyendas en México nacieron desde la época prehispánica y con el paso del tiempo se han ido transmitiendo de boca en boca, formando parte importante de la cultura de nuestro país. Veamos más de este tema en la siguiente entrevista. Yo me llamo Miguel Ángel Martínez Barradas y soy profesor universitario tanto en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como en la Ibero Puebla. Las leyendas forman parte del México antiguo. Desde que estábamos nosotros ya hablando de los primeros pueblos originarios, los pueblos indígenas, y esto es desde aproximadamente el año 1000 antes de Cristo aproximadamente, que son periodos que vamos a llamar el preclásico. Ya desde ahí esas culturas empezaron a crear sus propias leyendas y tenían como tema principalmente el de la muerte, porque esas leyendas de muerte les servían a ellos para explicar su propia vida, para darle un sentido a su vida. En la antigüedad, cuando yo les comento esto del México preclásico, esas leyendas giraban en torno a dioses, pero ya en el México de la colonia, lo que pasa es que se mezclan temas que son entre España y los indígenas, que las culturas prehispánicas piensan de manera colectiva y la salvación del alma depende de la salvación de todas las demás almas. Entonces es una cuestión de ver el mundo como colectivo y esas leyendas van en ese sentido colectivo. Si te pasa algo a ti, le va a pasar a todos, tanto lo bueno como lo malo. Pero cuando llega el cristianismo, la visión de ser colectiva se vuelve individual. Y entonces la salvación ya no depende del colectivo ni de los sacrificios que haga toda la comunidad. La salvación es totalmente personal. Y en esta visión del cristianismo que llega con España, está muy viva la cuestión del castigo. Si tú no obedeces, te vas a ir al infierno. Pero nada más se va uno, no se van todas las almas. Pero lo que pasa con las leyendas es que conforme pasa el tiempo, la leyenda se actualiza y empieza a tomar aspectos pues de la vida contemporánea, pero siempre es por esta oralidad. En un inicio no estaban escritas, sino que vivían gracias a que las personas se las platicaban de generación en generación. Por un lado, creo que la leyenda da identidad, pero también podríamos pensar que la leyenda crea un código moral, es decir, le ponen límites a la gente para que se porte bien. Entonces eso crea miedo y la gente tiene un límite en su comportamiento. Eso también ayuda, para eso también ayuda la leyenda, para que la gente no transgreda la moral. Hay dos tipos de leyendas para empezar, es lo más difundido. Tenemos por un lado la leyenda que es como rural o que es una leyenda que tiene que ver con aspectos del pasado. Esas leyendas generalmente ocurren en el campo. Y tenemos las famosas leyendas urbanas. La leyenda urbana tiene la característica de que ya ocurre siempre en la ciudad. Por otro lado, una característica de la leyenda es que explica un acontecimiento específico. La leyenda está situada también en un tiempo específico. Y además la leyenda, lo que platica, lo que narra, es algo que le pasó específicamente a una persona o a una entidad, digamos, sobrenatural. Pero también pienso que algo muy importante de la leyenda es que representa el pensamiento mágico de las personas. Y todos nosotros necesitamos del pensamiento mágico
en algún momento de nuestras vidas, porque si no tuviéramos el pensamiento mágico, la realidad sería muy aburrida. Y de alguna manera este pensamiento mágico es lo que le da a la realidad su encanto. Precisamente en México siempre pensamos mucho en la cuestión mágica. Y no me refiero a la cuestión mágica como coloquialmente se entiende, ¿no? La magia blanca, la magia negra, no. Sino este pensamiento que supera la realidad porque transgrede los límites de la ficción. Entonces creo que representa esa oportunidad la leyenda de ir más allá de la cotidianidad para que nuestra realidad tenga un sentido más allá de la muerte. Las leyendas van a seguir actualizándose constantemente, no importa si estamos en el aspecto rural o en el aspecto urbano, siempre va a seguir la leyenda y principalmente desde la oralidad, aunque sea mágica la leyenda, te mantiene pensando en tu realidad. ¿Quién eres tú en este caso como mexicano, como mexicana? ¿Y hacia dónde te gustaría ir con esas leyendas que a los pueblos los han impulsado durante tantos siglos? Hola, soy Adán Juárez y soy divulgador cultural. Hablar de las leyendas en México y Puebla es realmente enriquecedor y legendario, puesto que en los 217 municipios del estado de Puebla hay varias historias que se desarrollan ya sea con el Charro Negro, la Llorona, entre otros elementos. Puebla está ligada precisamente a estos relatos folclóricos y legendarios, puesto que desde su origen se habla de la leyenda de la fundación de la Puebla de Los Ángeles, donde fueron seres angélicos quienes le revelaron al primer obispo de Puebla, Fray Julián Garcés, la traza de la ciudad de la Puebla de Los Ángeles en el valle de Cuetlaxcuapan, en el cual, con cordones de oro, se da la traza de la ciudad de emparrillado o tablero de damero ajedrezado. Otra leyenda que tiene que ver dentro de lo que es la región del centro del estado de Puebla y muy en particular con la capital es evidentemente la leyenda del Popocatépetl e Iztaccíhuatl, estos dos amantes quienes juraron amor eterno y bueno, pues trasciende más allá y donde podemos ver las fumarolas de este volcán en representación donde emana el amor a Iztaccíhuatl. En el centro histórico hay varias historias que se desarrollan dentro de este contexto con la parte mística, de miedo y sobre todo de Día de Muertos. Por ejemplo, en uno de los barrios fundacionales de la ciudad tenemos el Callejón o la Calle del Muerto. Así también podríamos hablar del Puente de Obando, que se ubica precisamente a la altura del Boulevard 5 de Mayo y que comunica al antiguo barrio de Analco, en donde se menciona que, bueno, ahí pierde la vida la hija de un prominente personaje de finales del siglo XVIII de Puebla, de apellido Obando, todo por una situación amorosa, ya que el padre no concebía que pues su hija se casase con alguien de que no era de su clase social y entonces el hermano de esta chica mata al chico que estaba de acuerdo con ella y ella pues fallece y su ánima se presenta justo en la entrada de este puente de Obando. Sin duda, las leyendas son parte de la cultura, del folclore de los mexicanos y sobre todo en Puebla nosotros podríamos decir de muchas de las riquezas de las historias que tenemos, no solo de Puebla capital, sino reitero, de los 217 municipios. Por ejemplo, el Charro Negro. Y entonces la señorita quería salir a la fiesta, pero su madre no la dejó y la señorita se enojó. Por tanto, ella estando en su balcón de repente vio a un hombre muy guapo, muy atractivo, y le dijo, ¿qué? ¿Acaso no vas conmigo al baile? Y ella, pues toda enojada, decide irse con ese charro, con ese hombre atractivo y en el camino,
cuando iban a la fiesta, empieza la chica a oler a azufre y empieza a ver que el rostro de este joven charro se empieza a transformar y se da cuenta que es el mismo diablo y la lleva, como en muchas latitudes de Puebla y de México, la cueva del diablo y la azota y se la lleva, ¿no? Esta historia que acabo de mencionar, por ejemplo, se titula La novia del diablo, que se desarrolla en Teciutlán, Puebla, o por ejemplo, la de las 9 damas, la de los 9... son 3 damas quienes lloran y de ahí, de sus lágrimas, salen o se desprenden lo que serían 9 manantiales. Es una leyenda que surge en el periodo prehispánico, o al menos fue una construcción ya en el periodo novohispano, pero con origen prehispánico, de que eran unas doncellas quienes tenían a sus amantes, guerreros, y de repente estos guerreros tienen que enfrentar a otro pueblo y ellas se quedan esperando en un cerro. Les dicen que han muerto sus amantes, ellas tristes se quedan ahí esperando, reposando en el espacio, en esa colina, en ese cerro, y por tanto llorar, bueno, surge la leyenda del origen de 9 manantiales. Esa leyenda, por ejemplo, nace en Chignautla, que ya desde la palabra ahí podemos entender de de Chignahui, 9, tla, 9, lugar de 9, que, tlan, agua, el lugar 9 ojos de agua, ahí podríamos interpretar, pero con un sentido romántico, un sentido también moral, de lealtad, etc. Entonces, las leyendas también tienen este factor de encauzar hacia no cometer acciones que obviamente no están permitidas en un grupo social. El edificio ubicado en la 3 Oriente esquina con 2 Sur es coloquialmente conocido como la casa del que mató el animal. David Ramírez Huitrón, director de Puebla Antiguo, nos contará más acerca de esta historia. Hola, mi nombre es David Ramírez y en esta ocasión vamos a platicar acerca de una de las leyendas más emblemáticas de nuestra ciudad. Esta leyenda se llama la casa del que mató al animal. Bien, nos encontramos precisamente en este lugar a unos pocos metros de distancia del Zócalo. Precisamente a mis espaldas se encuentra esta casa del siglo XVI que guarda en sus muros una interesante leyenda. Esta leyenda nos remite precisamente a la época de la fundación de Puebla, cuando Puebla apenas era un pequeño y diminuto caserío que se encontraba precisamente distribuido a lo largo de la antigua Plaza Mayor, donde precisamente los vecinos más importantes tenían sus viviendas. En una de estas casas se encontraba la vivienda del capitán Pedro Carvajal, un personaje que parece ser que había sido un importante miembro de la élite de los conquistadores que habían precisamente ayudado a Hernán Cortés durante sus campañas y que ya en sus últimos años había decidido pasar su vejez en la ciudad de la Puebla de Los Ángeles. Este señor se encontraba ya precisamente viudo, contaba a su familia únicamente con un pequeño niño, recuerdo de su esposa, y una preciosa hija de aproximadamente 15 años de edad casamentera, que precisamente era las delicias de muchos jóvenes pretendientes en la ciudad. En aquel entonces, precisamente, él estaba esperando la llegada del joven adecuado para desposar a su hija y precisamente que su pequeño hijo heredara todos sus bienes. Sin embargo, una tarde de verano, mientras descansaba con su familia, una terrible bestia bajó de la cercana montaña Malinche, donde precisamente su extenso y hermoso y frondoso bosque llegaba apenas a las orillas de la ciudad. De esta calle que se encuentra a mis espaldas, la 2 Norte, era conocida desde entonces como la calle de la Serpiente, porque de ahí bajaba precisamente este terrible animal todas las tardes a acechar a los vecinos. Seguido se comía a los animales más pequeños, a algunos que otros desprevenidos, y lo más trágico era que llegaba a devorar a los niños. Una tarde de verano, este animal saltó la cerca de la casa y mientras estaban distraídos, en un momento terrible, aprovechó la serpiente y devoró al pequeño. Esto ante la mirada atónita de la familia, cuando don Pedro precisamente no pudo contener su rabia y su llanto y su dolor y juró que pues necesitaba que alguien vengara la muerte de su pequeño. Es por ello que pidió precisamente que aquel hombre que le trajera la cabeza de ese animal pues se convertiría automáticamente en el heredero de toda su fortuna y precisamente a quien recibiría la mano de su hija. El rumor corrió rápidamente por toda la ciudad y prácticamente no había joven que no quisiera casarse con la muchacha, pero no tenía el valor, ni las agallas, ni tampoco el equipaje suficiente como para poder lanzarse a la aventura de matar a esta terrible bestia. Así pasaron varios días mientras don Pedro estaba pensando
mejor las cosas y quizás en algún momento determinado, si no aparecía nadie para cobrar esta recompensa, pues dejar todos sus bienes a la iglesia e irse de religioso y su hija de monja, cuando de repente quiso la providencia que un misterioso jinete cruzara precisamente la plaza mayor del Zócalo, bajando de su caballo, pasando por enfrente de los portales, descendió justamente enfrente de la casa de don Pedro, sacó entre sus cosas un cuchillo y clavó un recado en la puerta en la que decía: con el amparo de Dios y de la Virgen, mataré a la bestia. Una vez hecho esta acción, agarró sus cosas y se embarcó precisamente a esta aventura hacia el bosque de la Malinche, en las faldas de aquel cerro conocido como Acueyalmetepec o el Cerro de San Cristóbal, donde precisamente con la ayuda de sus 2 lebreles, esos perros de caza, él se internó en ese lugar y durante varios días estuvo precisamente tras la pista de esta bestia. Varias veces se le escapó este animal y justo cuando por fin lo había logrado arrinconar, saltaba este animal hacia las aguas del río San Francisco y se perdía. Nuevamente tenía que esperar algunos días a que se animara nuevamente esta bestia a salir con hambre y fueron varios los intentos que tuvo que hacer. Cada vez que esto ocurría, provocaba el terror de todos los vecinos de Puebla, quienes se encerraban en sus casas y esperaban a que se desapareciera ese animal para poder volver a continuar con sus actividades. Así pasaron varios días hasta que por fin alguien le dio el aviso a este valiente hombre que esta bestia había sido vista cerca de la plazuela de los Sapos y precisamente antes de que este animal pudiera saltar de nuevo al agua, arrinconándolo, pudo por fin de un tajo cortarle la cabeza a esta terrible bestia. Una vez hecha esta hazaña, pues debió cargar la cabeza de este animal que era enorme. Precisamente se cuenta que tenía un largo impresionante de hasta 7 metros, esta serpiente, y precisamente una vez que logró levantar la cabeza de este animal, la encadenó y se la trajo a rastras hasta la Plaza Mayor, donde precisamente una vez que la exhibió, la colocó y la colgó en un gancho en la entrada de la casa de don Pedro. Don Pedro, feliz, pues salió precisamente a recibirlo, pero este muchacho no quiso esperarse, simple y sencillamente se despidió y de forma misteriosa se marchó a la Ciudad de México con algunos testigos para que atestiguaran precisamente ante el virrey la hazaña que había cometido. Poco tiempo después le fue concedida precisamente un título nobiliario y con ese título regresó nuevamente a presentarse frente a don Pedro de Carvajal, quien gustoso no tuvo ningún empacho para darle la mano de su hija. Resulta que este muchacho era un pretendiente que de por sí hacía mucho tiempo había estado cortejando a la pequeña Teodora, pero que sin embargo en su condición de plebeyo no se había atrevido a presentarse ante don Pedro. Sin embargo, una vez que logró hacer esta hazaña, don Pedro pues lo llenó de lujo, lo llenó de premios y le legó su casa, su hija, y en su memoria mandó a labrar en la pared, en las jambas de la casa, esta famosa leyenda, y a partir de entonces se le conoció a la casa como la casa del que mató al animal. Una noche hace 250 años, en el barrio de Analco, el mesonero Anastasio Prego, cuya esposa se encontraba en labor de parto, se dirigió hacia la barranca de la Cocota en busca de una partera. Al llegar al callejón de Illescas, se encontró con una persona que lo amenazó diciendo: «¿El dinero o la vida?». Don Anastasio, quien era hábil con la espada, lo atacó, y en su premura continuó su búsqueda. Al día siguiente, cuando don Anastasio regresó a la partera a su casa, encontró en el camino el cuerpo occiso, cubierto con una sábana y rodeado de veladoras, por lo que declaró ante las autoridades explicando que había sido en defensa propia, y al nadie reclamar el cuerpo del maleante, fue trasladado a la fosa común. Desde ese momento, se murmuraba que al anochecer, en la calle de la Barranca, aparecía una sombra de ojos tenebrosos. Uno de esos días, al interior de la iglesia, una persona se le acercó al padre y le pidió la confesión. Al escuchar los horribles pecados de la persona en el confesionario y antes de darle la expiación, el padre se asomó y se dio cuenta que no había nadie, lo que ocasionó que se desmayara y perdiera el oído. Debido a que no recibió la expiación, el ser empezó a aparecerse más seguido.
Por ello, los vecinos decidieron colocar una cruz con veladoras en el lugar de su muerte para que pudiera encontrar la luz, la cual aún puede verse en el callejón del muerto. El barrio del Carmen también guarda una leyenda que aún se puede constatar por lápidas que permanecen en una de sus entrecalles. Conozcamos la siguiente historia. Hola, mi nombre es David Ramírez y en esta ocasión vamos a hablar de una leyenda muy truculenta sobre la historia de Puebla. Pues bien, en esta ocasión hablaremos de la leyenda de la mano enjollada. Esta leyenda es una leyenda que nos remite sobre todo a la avaricia, la ambición y sobre todo pues nos recuerda que muchas veces como seres humanos no existe mucho la empatía, siempre existe la necesidad de sacar provecho de los demás y esta leyenda nos guarda una importante lección acerca de lo que es la avaricia y el egoísmo. Resulta que la ciudad de Puebla siempre fue una ciudad muy próspera debido a su condición de ser paso entre la Ciudad de México y la ciudad de Veracruz. Muchos mercaderes y muchos viajeros pues venían a la ciudad de Puebla precisamente para hacer distintos asuntos de negocios. Sin embargo, no faltaba pues precisamente quien a lo mejor en un giro de los acontecimientos de la suerte pues veía arruinada su situación económica por un mal negocio y se veía en la necesidad precisamente de acudir a esos famosos agiotistas o prestamistas. Aquí en Puebla existió uno de ellos, muy mal conocido precisamente porque vivía en el rumbo del Carmen y este personaje sobre todo era bastante repudiado por los altos intereses que llegaba a cobrar. Este personaje no dudaba en hacerse sobre todo de la necesidad de los más pobres, de los más desesperados, cobrando intereses altísimos cuando la gente pues acudía a pedirle precisamente ayuda a su casa de empeño. Este sujeto, no obstante cobrar altísimos intereses precisamente para que la gente no pudiera recuperar sus prendas, pues se vanagloriaba de vestirse lujosamente con ellas, con costosos anillos de oro, rubíes, zafiros, bastones ostentosos, telas, sedas y demás, causando pues obviamente la envidia y el coraje de la gente que precisamente lo veía exhibirse cada vez que salía este sujeto a dar la vuelta los domingos, ¿sí? Era tanto del desprecio de la gente que lo apodaban precisamente Horta el avaro, y este personaje pues se fue ganando poco a poco el desprecio de los vecinos. En una ocasión pues precisamente alguien le echó alguna especie de maldición y le dijo precisamente que así como tú te vanaglorias de tener esa mano enjollada, así esa mano el día de mañana va a estar desnuda y no se va a llevar absolutamente nada. Dicho y hecho, pasaron los años y este personaje quiso la suerte, quiso la fortuna que este terrible sujeto encontrara la muerte de forma súbita mientras caminaba en una de estas dichosas caminatas dominicales. Justamente al caer muerto ante la mirada atónita de todos los vecinos, pues una plaga se cayó sobre él directamente, ya que toda la gente que estaba atestiguando este hecho pues fue a arrebatarle una de esas prendas. Le quitaron las joyas, le quitaron los relojes, le quitaron todo lo que traía puesto y el cuerpo desnudo de este hombre quedó tendido en la plaza. Tuvieron que llamar precisamente a sus familiares para que pues reconocieran el cuerpo y después de haber hecho pues las honras fúnebres correspondientes se le diera sepultura en el Panteón del Carmen. Pues cuenta la leyenda que este hombre precisamente a pesar de haber sido tan avaricioso pues su cuerpo no podía encontrar la paz precisamente porque había sido despojado de todas sus preciosas joyas, por lo que cuentan que si te atrevías a andar a muy altas horas de la noche cerca del Panteón del Carmen, podías escuchar cómo entre las tumbas se escuchaba la mano que salía de este sujeto buscando entre las tumbas las joyas que le fueron arrebatadas justamente después de morir. Y esta mano, toda avariciosa, pues se metía incluso dentro de las casas, precisamente para encontrar más joyas y llevarlas adentro de la tumba, donde sería su escondite hasta el final de los tiempos. Esta leyenda ha inspirado multitud de otras leyendas, como por ejemplo la leyenda de la mano peluda, que precisamente nos dicen que una persona que no pudo descansar y encontrar la paz, pues se encargaba de realizar bastantes malhechuras. Esta tumba desgraciadamente fue destruida con la entrada de las tropas carrancistas a la ciudad de Puebla en 1914, quienes precisamente después de haber escuchado todas estas leyendas se dispusieron a abrir y a destapar todas las tumbas que encontraron a su paso para encontrar el famoso tesoro de Horta.
Estoy segura que no volveremos a ver las calles del centro histórico de la misma manera. Por mi parte ha sido todo, pero no olviden sintonizarnos todos los martes en punto de las 16 horas a través del 16.1. Esto fue La Bitácora y nos vemos la próxima. Producción artesanal sin perder su proceso tradicional, pero mejorando el producto, mejor movimiento comercial. Ese es un programa. También organizamos eventos de exposición y venta. Barrio del Artista en un horario de 10 a 18 horas. Es una exposición monocromática también, rojos. Sí, hace unos momentos nos comentaste que hubo un tiempo. Los que hayan días